El miedo es el enemigo. Es el enemigo en el desempeño de cualquier ámbito de la vida. Y si podemos descubrir cómo desmantelarlo, es cuando nuestro rendimiento se eleva. No puedes controlar tus pensamientos, pero puedes estar a cargo de ellos. Así que estoy a cargo de mis pensamientos, y mis pensamientos generan mis sentimientos, y mis sentimientos generan mis acciones. Nuestro invitado es un neurocirujano certificado que ha realizado más de 8,000 cirugías de cerebro y columna. Durante más de 2 décadas y media, ha tomado decisiones de vida o muerte bajo una presión extrema en el quirófano. Por favor, démosle la bienvenida al Dr. Mark McLaughlin. Todavía hasta el día de hoy, a veces siento ese nerviosismo cuando estoy operando o antes de operar. Me digo, estás entrenado, eres suficiente. Eso es todo. No pienses en el resultado. El resultado no te define. ¿Cómo no rumiar sobre todos los peores escenarios mientras te preparas para superar los peores escenarios? Lo que diría que he aprendido es... Ahora, has pasado más de 25 años como neurocirujano haciendo cortes donde un solo milímetro podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para algunas personas. Y has dicho que el miedo no es el enemigo, sino la ignorancia del miedo. Tengo curiosidad. ¿Qué te enseñó la sala de operaciones durante los últimos 25 años sobre el miedo que la mayoría de la gente entiende mal? Lo que más he aprendido sobre el miedo es que es una fuerza corrosiva en nuestras vidas. Al principio tuve maestros que decían cosas como, demasiado miedo te paraliza, pero muy poco te hace imprudente. Pero lo que he llegado a comprender es que el miedo es corrosivo y siempre obstaculiza nuestro rendimiento. Entonces, si pensamos en el rendimiento es tu potencial menos la interferencia. Y la interferencia pueden ser pensamientos discursivos. Puede ser pensar en el futuro. Y eso es lo que es el miedo. Quiero decir, el miedo es la anticipación de un evento que podría suceder en el futuro, que si ese evento ocurre, vas a sentir algo que no quieres sentir. Así que si puedes... Es la anticipación de una sensación incómoda en el futuro. Eso es, esencialmente, el miedo. Así que hay 2 maneras de desmantelarlo, lo que he aprendido, básicamente. Y puedes no pensar en el futuro, o puedes no tener miedo de sentir lo que vas a sentir. Ahora, pensar en el futuro probablemente sea algo valioso, especialmente si vas a ser prudente cuando estás realizando una operación. Quieres pensar en todas las cosas que pueden salir mal en una operación. Quieres estar preparado para eso, pero no necesitas preocuparte por ello. Quieres ser prudente al respecto. Pienso en los Navy SEALs, incluso luchadores de UFC y luchadores como tú. Tienes que prepararte para todas las malas posiciones en las que podrías estar y cómo salir de ellas. Como luchador, como atleta, como alguien en el ejército, como un neurocirujano también. Supongo que tienes que prepararte. Aquí están las cosas que podrían salir mal. ¿Qué hago cuando eso sucede? ¿Es correcto? Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo sabes que hay 1,000,000 de cosas que podrían salir mal y evitas caer en el bucle de, está bien, pero si eso sale mal y no puedo resolverlo, entonces es cuestión de vida o muerte, o pierdo el juego, o me siento avergonzado o humillado en un entorno social? ¿Cómo no rumiar sobre todos los peores escenarios mientras te preparas para superar los peores escenarios? Lo que diría que he aprendido es, Anders Ericsson dijo que se necesitan 10,000 horas para convertirse en experto en algo. Se necesitan 50,000 horas para convertirse en neurocirujano. Y en mi carrera, he pasado otras 50,000 horas practicando. Así que son 100,000 horas. Cuando hablamos de cómo los neurocirujanos no solo realizan cirugía cerebral, sino que también hacen cirugía de columna, y uno de los instrumentos que usamos comúnmente es este Kerrison Rongeur, que es un mordedor de hueso. Lo que este instrumento simplemente hace es que elimina espolones óseos. Cuando cerramos este gatillo, la boca de este instrumento se cierra y elimina hueso. ¿Lo corta o lo raspa un poco? Exactamente. Lo raspa para hacer un canal donde un nervio está comprimido, liberándolo para aliviar el dolor. Y así, cada vez que cierras este instrumento como neurocirujano, necesitas estar observando los bordes de este instrumento y asegurarte de que cuando lo cierras, lo estás cerrando sobre el espolón óseo y no sobre el nervio. He cerrado este instrumento probablemente 2 millones de veces en mi carrera, y cada vez que tomo una mordida, necesito concentrarme en la mordida que estoy tomando, no en la anterior, no en la siguiente. Nunca puede ser casual. Si eres casual, creas una víctima. Eso es lo que le digo a West Point. Hablo con los cadetes de West Point. Les digo, si eres casual en el deber, te vas a convertir en una víctima, así que necesitas estar enfocado en el momento presente. Y entonces, cuando hablas de lo que podría salir mal, sí, antes de una cirugía, repaso en mi mente lo que podría salir mal y cuáles son mis planes, cuáles son los pasos a seguir.
Si un vaso está sangrando y no puedo controlar el sangrado, ¿qué necesitaría hacer a continuación? Comenzaremos intentando controlar el sangrado, comprimirlo, ordenar sangre, tal vez llamar a un segundo par de ojos y manos para ayudarme. Boom, boom, boom. Tengo un plan establecido en el que estoy pensando. Si un nervio parece estar dañado, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo considerar repararlo? ¿Puedo suturarlo? Todas esas cosas deben estar en mi mente antes de la cirugía, pero en el momento en que la cirugía comienza, estoy enfocado en el siguiente paso, sea cual sea, el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso. Nada antes, nada después. Pero, ¿y si algo ha salido mal, digamos? Como que no salió según lo planeado. No sé, un vaso sanguíneo, o tú cortas un nervio por Claro. accidente tal vez. Algo podría salir mal. ¿Cómo te concentras en lo siguiente cuando has cometido un error o algo se ha salido de control Claro. en cirugía? ¿Y cómo puede alguien aplicar eso a su vida? El primer momento en que te das cuenta de que algo ha salido mal o que has cometido un error es rechazar tu primera reacción a ello. Y hablo de eso en un protocolo en mi libro llamado Iris. ¿Quieres rechazar cuál va a ser tu primer impulso? Porque casi siempre es autoconservación. Entonces necesitas rechazar ese pensamiento inicial. Hablo en el libro sobre una vez cuando estoy introduciendo un endoscopio a través del orificio dentro del cerebro de un niño y encontramos un sangrado severo. ¿Como saliendo del cráneo o es, Está saliendo del endoscopio que puse adentro. pusiste un visor para ver dentro? Exactamente. Y la sangre está saliendo. ¿Cuál es mi primera reacción inicial? Sacar el endoscopio, ¿verdad? Eso es lo peor que puedes hacer. Necesitas mantener el endoscopio adentro para que la sangre salga de la cabeza y no se quede dentro, dañando estructuras normales. Así que lo Interesante. primero que debes hacer es rechazar tu primer impulso, porque casi siempre es de autopreservación. Es como sacarlo y ponerle una gasa o algo así, ¿cierto? Exactamente. Interesante. Así que lo mantienes dentro. Lo mantienes dentro. Perforarás Sí, la parte superior de la cabeza. ¿Correcto? eso es correcto, sí. Increíble. Primero pones un endoscopio por la parte superior. Dependiendo del tipo de cirugía, a veces podemos hacer la cirugía solo con un endoscopio. Así puedes ver lo que está pasando. Y puedes hacer la cirugía a través de ese tubo, a través del endoscopio con el que estás trabajando. Entonces, volviendo a tu pregunta, es identificar lo que está pasando, rechazar tu respuesta inmediata, inventariar qué otras opciones tienes para manejar esto. ¿Qué recursos tienes a tu alrededor para hablar sobre, ok, estoy teniendo un sangrado profuso? Vamos a conseguir algo de sangre en la sala ahora. Anestesia, estamos perdiendo sangre. Necesitamos controlar la presión arterial. Llamen a mi compañero doctor para que venga a la sala a ayudarme a manejar esto. Y luego, básicamente, tratar de evaluar qué otras alternativas hay y estabilizar de la manera que puedas para que puedas pensar más adelante. Entonces, has realizado más de 1,000 cirugías cerebrales, pero también creo que has estado involucrado en un total de 8,000 cirugías de columna. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Cuál es más difícil de hacer, cirugía cerebral o cirugía de columna, en tu opinión? Realmente depende de cuál es tu nicho. Así que a medida que haces esto durante años, encontrarás en qué estás mejor capacitado para hacer y te centrarás en eso. Así que si veo algún tipo de tumor en el que no opero, no lo haré. Eso se lo delegaré a alguien más. Pero a un paciente con neuralgia del trigémino, un síndrome que causa un dolor facial severo con sensaciones punzantes en la mejilla o la mandíbula, esa es una operación para la que me entrené en Pittsburgh. Me siento muy cómodo haciéndola. Y le propondré la cirugía. Así que realmente es una Sí. evaluación. A medida que avanzas en tu carrera, descubres que hay un cierto número de operaciones que realizas con regularidad. Ese es tu enfoque principal, y luego delegas las demás. Si ves un caso que no es común, se lo derivarás a otros médicos. Sí. ¿Dirías entonces que tu especialidad es tratar el dolor facial? Correcto. ¿Y eso está relacionado con algún nervio de la columna? Está conectado a un nervio en el cerebro. A medida que el nervio sale del cerebro, típicamente lo que sucede es que un vaso sanguíneo se acerca al nervio. Eso irrita el nervio y el nervio se activa. Interesante. Entonces, esa cirugía para corregir la neuralgia del trigémino consiste en entrar por la parte posterior de la cabeza y bajar hasta donde está ese nervio, mover el vaso sanguíneo y poner un acolchado entre el vaso y el nervio para que el vaso se mantenga alejado. ¿De Eso se verdad? llama descompresión microvascular. Cortas un agujero en la parte posterior de la cabeza, ¿correcto? Eso es correcto, sí. Este es un ejemplo del tamaño del agujero al que iríamos. Traemos un microscopio.
Bajamos entre el hueso del cráneo y la superficie del cerebro, y movemos suavemente la superficie del cerebro. Bajamos al nervio, liberamos el vaso sanguíneo, y luego salimos y cerramos. Sí. Wow. Mencionaste que también estudiaste filosofía durante tu etapa universitaria. Desde tu perspectiva, ¿qué te ha enseñado el estudiar filosofía y ser neurocirujano sobre la vida? Tremendo. Yo siempre supe que quería ser médico. Desde que tenía 5 años quería ser médico. Yo era el doctor de la piscina. Solía darles curitas a las personas cuando se golpeaban los dedos de los pies. Limpiaba raspones y cosas así. Siempre supe que quería ser médico. Cuando llegué a la universidad yo no quería seguir la ruta de premedicina. Quería tener más formación en humanidades. Así que elegí filosofía y realmente lo disfruté. Creo que creó una especie de patrón de pensamiento en mi mente sobre cómo analizar las cosas. ¿Por qué estamos haciendo estas cosas? ¿Cuáles son los patrones que ves en tu carrera? ¿Y qué podemos aprender de ellos? Y lo que encontré es que durante los 25 años, 50,000 horas de entrenamiento, 50,000 horas de experiencia, 7,000 operaciones, cerrando el instrumento 2 millones de veces, ¿qué he aprendido sobre la concentración y el rendimiento? ¿Y cómo puedo aprovechar eso? Realmente lo que aprendí es que el miedo es el enemigo y no es solo el enemigo en la neurocirugía. Es el enemigo en el rendimiento del miedo de cualquiera en la vida. Lo que sea que hagamos, ya sea que seamos padres, que seamos personas de negocios, que estemos haciendo un trato, el miedo se interpone en nuestro rendimiento. Y si podemos descubrir cómo desmantelarlo, cómo lidiar con él de una manera, para minimizarlo, es cuando nuestro rendimiento se eleva. Cuento una historia sobre cuando estaba... Bueno, preguntaste sobre la frecuencia de las operaciones. Al principio de mi carrera, planeaba operar a un paciente que tenía un tumor cerebral en la parte posterior de la cabeza. Estaba en una ubicación donde había una vena muy complicada y tenías que ser realmente cuidadoso para preservarla mientras hacías la cirugía. Resultó que iba a hacer esa cirugía un viernes, después de una semana larga. Además, la operación se pospuso de las 11:30 de la mañana a las 3 de la tarde, lo cual no es un momento ideal para operar. Aún tienes un personal bueno y competente, pero todo el equipo ha cambiado de turno. La persona que preparó la mesa para la cirugía se va y llega alguien nuevo. Yo estaba totalmente exhausto y pensando, vaya, ya sabes, intentaba motivarme para hacer la cirugía. Pero ha sido una semana larga. Tienes el fin de semana por delante. Sí. Y es una operación que he hecho muchas veces antes, pero que no había hecho recientemente, porque había estado pasando muchos de mis pacientes con tumores a uno de mis colegas. Entonces me estoy preparando para entrar, tratando de animarme, y recibo una llamada del médico de mi padre. Mi padre era mi mentor y un gran líder en mi vida. La noticia era mala, que él tenía cáncer y su pronóstico era realmente malo. Así que en mí, Justo antes de entrar a cirugía. justo antes de que esté a punto de entrar a cirugía. Así que estoy en mi coche y me estoy diciendo a mí mismo, no creo que pueda hacer esto. No creo que sea un buen momento para hacer cirugía. Estás distraído. No vas a estar en tu mejor momento. ¿Y si algo pasa y nunca te lo perdonas? Así que decidí cancelar la cirugía y entré al hospital para ir a hablar con el paciente. Mientras camino por el pasillo para hablar con él, veo que no está solo en su habitación. Está su esposa y están sus 3 hijas. Entonces él ya está con la bata o lo que sea. Listo para entrar. Está listo para irse. Está listo para irse. Y cuando entro en la habitación, algo simplemente cambió en mi mente. Y dije, ¿sabes qué? Mi papá me necesita. Fue un golpe al estómago. Quería ir a verlo de inmediato y darle un abrazo. Y dije, mi papá me necesita, pero este tipo me necesita ahora. ¿Qué querría mi padre que hiciera? Oh, hombre. Y pensé en que él amaba la poesía. Uno de los poemas que siempre me encantó es If, de Rudyard Kipling. Si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre, y tratar a esos 2 impostores de la misma manera. Y dije, ¿sabes qué? Voy a dedicar esta operación a mi padre. Hombre. Voy a dedicarla. Y le estreché la mano, lo llevé de regreso, e hice lo que necesitaba hacerse en ese momento. Estaba hablando con mi entrenador después y le dije, sí, todo esto pasó. Me volví valiente. Él dijo, no lo hiciste. Y yo dije, sí, lo hice. Pensé en ese poema y me hizo valiente. Y él dijo, no lo hiciste. Son solo palabras. Realmente no hacen nada. Son palabras en un papel. Él dijo,
Lo que hiciste fue recordarte a ti mismo quién eres. Desmantelaste el miedo recordándote quién eres. Y comenzaste a amar más a tu padre. Amar más a tu paciente. Y amar más lo que haces. Y cuando amas lo que haces, estás en tu mejor momento. Wow. Así que eso es lo que he comprendido. Cuando me di cuenta de que el miedo interfiere. Cuando desmantelo el miedo, amo más lo que hago y estoy en mi mejor momento. Me encanta esto porque cambiaste tu atención, no a lo que está yendo mal en mi vida ahora mismo o con mi padre, lo que podría salir mal. Estoy agotado. Dijiste, ¿cómo puedo amar a mi padre? ¿Cómo puedo servir más a mi paciente y a mi cliente? ¿Y cómo puedo estar emocionado o apasionado por mi oficio? ¿Cómo no dejas que la preocupación de, bueno, aún así, ¿y si algo sale mal? ¿Te afecte? ¿Cómo eliminas eso? O tal vez no lo eliminas. ¿Cómo navegas esa preocupación o miedo de, bueno, todavía no estoy en mi mejor momento? No estoy emocionalmente ahí tal vez, o estoy un poco fuera de lugar, es el final de la semana o lo que sea. ¿Cómo superas ese pensamiento? Claro, lo que he aprendido es que no puedes controlar tus pensamientos. Tus pensamientos siempre van a estar burbujeando en tu mente, pero puedes estar a cargo de ellos. Estoy a cargo de mis pensamientos, y mis pensamientos generan mis sentimientos, y mis sentimientos generan mis acciones. Todavía hasta el día de hoy, a veces siento ese nerviosismo cuando estoy operando o antes de operar. Digo, espera un minuto, aguanta. Te conozco, he escuchado esa voz antes, he escuchado eso. Está bien, si algo sale mal, en el momento en que salga mal, me encargaré de ello. Estás entrenado, eres suficiente, eso es todo. No pienses en el resultado. El resultado no te define. Aprendí esa lección. Me tomó 16 años aprender esa lección en neurocirugía. Que voy a presentarme al trabajo, voy a hacer mi trabajo. Habrá resultados deseables y habrá resultados indeseables. Y así es, ese es el negocio que he elegido. Así que tienes que aceptar eso. Tuve esta experiencia muy temprano en mi carrera, donde me llamaron a la sala de emergencias. Literalmente dentro de un mes de mi primer trabajo, me llamaron para ver así un paciente que era cuadripléjico. Habían saltado a una piscina y se rompieron el cuello. Y esto sucedió recientemente. No fueron cuadriplégicos por mucho tiempo. No, ellos se volvieron cuadriplégicos. Estaban en el hospital. Fueron traídos por el equipo de emergencia al hospital. Conocí a uno en la sala de emergencias. No tenía movimientos en sus brazos ni en sus piernas. Y lo llevamos rápidamente a la sala de operaciones. Tenía la columna vertebral dislocada. Y recolocamos su columna. Y pensé que sus probabilidades de mejorar, de poder moverse de nuevo, eran todavía como 1 en 1000 o más. Pero milagrosamente comenzó a mover sus manos y sus piernas unos días después. Salió caminando del hospital 2 semanas después de la cirugía. Wow. Y yo hice eso. Cuando eso sucedió, había una foto de él y yo saliendo del hospital en el periódico del pueblo. La puse en mi pared. Estaba tan feliz, pensé, wow, esto es genial. Me encanta ser neurocirujano. Pero luego, un mes después, llegó un niño pequeño a la sala de emergencias y tenía un tumor cerebral. Lo llevé a la sala de operaciones e hice la misma operación perfecta que hice con este otro tipo, pero tuvo un resultado terrible y tuvo todas las complicaciones que podría tener. Me seguía preguntando semanas, meses después, ¿debo haber hecho algo mal? ¿Sabes? Debí haber tardado demasiado en hacer la cirugía. Debí haber pasado por alto algo. Debí haber detectado algunas señales de que las cosas iban mal en el camino. Podría haber hecho algo diferente para cambiar el resultado. Cargué con eso al punto de que dejé de hacer neurocirugía pediátrica. Era una carga emocional demasiado grande, llena de sentimientos de insuficiencia. Cargué con eso durante muchos años. De hecho, terminé perdiendo el contacto con él porque me mudé. Dejé la neurocirugía pediátrica y me mudé a una nueva ciudad en parte porque no podía escapar de estos sentimientos de tristeza. Y luego 15 años después, 16 años después, estoy escribiendo un libro y miro una foto en la pared. Tenía una foto de este joven, Anthony, y pensé, nunca supe qué le pasó. Pensé que había fallecido porque era un tumor malo y tuvo un mal resultado. Su mamá y papá tenían una pizzería. Busqué en Facebook y vi que su mamá y papá todavía tenían dicha pizzería. Luego seguí bajando en sus fotos un poco más y vi a un hombre de unos 20 años en una silla de ruedas con sus padres. Wow. Yo estaba como, oh Dios mío, todavía está vivo. No lo podía creer. Entonces llamé a sus padres y les dije, quiero ir a verlos. ¿Puedo visitar a Anthony? Y dijeron que sí. Así que volví y los visité. Cené con ellos.
Y al final del día vi a Anthony, y Anthony todavía tiene serios desafíos neurológicos. Él terminó yéndose de la cena temprano. Yo estaba con sus padres. Al final de la cena dije, «Saben, yo tenía algo que quería decirles desde hace mucho tiempo, y nunca se los he dicho, y es que yo desearía haber podido traer de vuelta a su hijo». Su mamá y papá saltaron sobre la mesa, y me dieron un gran abrazo, y dijeron, «¿De qué estás hablando? Salvaste a nuestro hijo». «¿Cómo? Él sigue siendo parte de nuestra familia. Sigue siendo mi chico número 1. Me di cuenta en ese momento de que tenía la historia completamente equivocada. Me seguía culpando por su mal resultado cuando, de hecho, hice lo mejor que pude en una situación muy difícil y mantuve a su familia unida. Y estaba llamando a mi editor y le dije, «Nunca vas a creer esta historia sobre Anthony, porque él sigue vivo y está con su familia». Y mi editor dijo, «Bueno, creo que deberíamos poner la historia de Anthony y la de tu fractura de columna en el mismo capítulo». Y yo dije, «Bueno, eso no tiene sentido. Uno es un resultado realmente bueno, el otro terrible. ¿Por qué harías eso?». Y él dijo, «Bueno, Mark, me has estado diciendo todo este tiempo. Tomas a una persona que está paralizada y la ayudas a caminar de nuevo, y dices que tienes suerte. Y luego tienes un niño que tiene un tumor malo y tiene un mal resultado, y dices que es tu culpa. Ese es un estándar imposible de cumplir». Sí. Y ese día reconocí que no puedo juzgarme a mí mismo por mis resultados. Tengo que presentarme al trabajo, hacer lo que fui entrenado para hacer, y dejar que las cosas caigan donde deban. Wow. Y esa fue una gran lección. O sea, ¿cómo haces tú? Porque si te juzgas a ti mismo por tus resultados y tienes una racha ganadora donde sientes que no puedes hacer nada mal, donde cada cirugía tiene el mejor desenlace posible, terminas pensando, «Soy increíble, tengo muchísimo talento. Miren lo que puedo hacer y miren lo que cree», o lo que sea. Pero de repente pasas por una racha desafiante con resultados indeseables, donde los pacientes no se recuperan tan rápido o surgen otras complicaciones. Eso también podría afectarte si tu valor siempre se basa en el resultado, ¿correcto? Estoy tan contento de que hayas hecho esta pregunta, porque al escuchar un par de tus podcasts, noté que tocabas el tema de por qué los grandes triunfadores todavía sufren este sentimiento de insuficiencia. La verdad del asunto es que se trata de una enfermedad llamada autoestima. No quiero tener alta autoestima. No quiero tener baja autoestima. No quiero tener autoestima. La estima es una montaña rusa en la que no quiero montar. Es posible que te quedes sin energía. Exactamente. Es eso. La autoestima no sirve. Conectar contigo mismo sí lo es. ¿Cuál es la diferencia? Gran diferencia. Ser quien eres, aceptar quién eres tal como eres, entender que eres suficiente. Necesitas pasar por este entrenamiento. Cualquier profesión en la que estés, cualquier especialidad en la que estés ejecutando. Entrena para ser el mejor. No estoy diciendo que no hagas informes de acciones posteriores cuando las cosas salen mal. Mira cómo podrían haber salido mejor, pero no de una manera de culpa o reproche. Solo sé responsable. Responsable significa la causa. Yo soy la causa de lo que está sucediendo. No en culpa, no en reproche, pero soy responsable y voy a seguir mejorando. Me encanta la cita de Ryan Holiday. La maestría es un proceso fluido, continuo, interminable. Así que sigue mejorando y mejorando. Y no te castigues diciendo, «No debí cometer ese error». Quiero decir, eso es solo culpa disfrazada de autoayuda. Por supuesto, cada cosa en tu vida deberías haberla hecho mejor en el pasado, porque ahora sabes más de lo que sabías entonces. Así que creo que es una afirmación inútil. Volviendo al punto, creo que la clave para un rendimiento excelente y para dar lo mejor de ti es conectar contigo mismo. No se trata de entrar a una operación diciendo, «Soy un gran cirujano, voy a hacer un gran trabajo». Eso no dura. El resultado que no salió tan bien, esa mano va a salir de la tumba para arrastrarte más tarde esa semana o ese mes. Es muy diferente a decir, «¿Sabes qué? Soy un servidor. Voy a hacer lo que sea necesario hoy para ser un buen servidor». Pero parece que con Anthony, la persona que no se recuperó tan bien como hubieras querido en tu opinión, te pesó durante muchos años. Creo que dijiste 15 o 16 años, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cuándo fue que aprendiste a no dejar que el trauma del pasado o un resultado indeseable de tu desempeño en el pasado te robe tu alegría o tu capacidad de presentarte como tu ser completo en el presente
o en el futuro. Y creo que eso encaja perfectamente dentro del concepto de la aceptación, porque sanar es aceptar. Precisamente en el libro hablo sobre un concepto llamado conocimiento terrible, un término que fue acuñado originalmente por un psicólogo de Chicago llamado Jeffrey J. Y lo que es el conocimiento terrible son estas experiencias horribles que todos tenemos en nuestras vidas, que nos hacen darnos cuenta de que, wow, el mundo puede ser increíblemente caprichoso y duro. Sin embargo, tienes que seguir adelante y vivir tu vida. Cuando estaba pensando en todos estos momentos tristes sobre Anthony, miraba a mi alrededor, veía a personas que eran felices y pensaba, ¿cómo pueden ser felices? Esta pobre familia, ellos. Su vida se puso patas arriba. ¿Todas las personas son ingenuas? ¿No se dan cuenta de cuán duro es el mundo? Así que todos somos portadores de algún conocimiento terrible. Es solo un hecho de la vida. Me encanta la cita de un filósofo. La vida te dispara a quemarropa. Simplemente te dispara. Y así tenemos estas experiencias. No estábamos entrenados ni preparados para ellas. Nadie preguntó si estabas preparado para ellos. Simplemente suceden. Hablé con patrulleros estatales en Nueva Jersey sobre estas experiencias. Incluso si te entrenas para ellos, no se desarrollan realmente de la manera que esperabas. Y nunca van a ser experiencias deseables o buenas para ti. Van a ser experiencias horribles. Entonces, ¿cómo llevas tu terrible conocimiento? Bueno, puedes dejar que te maneje como un títere y sentirte terrible. O puedes convertirlo en conocimiento útil. Y la única manera de convertirlo en conocimiento útil es compartirlo con otros de una manera que sea útil para ellos. Y lo que digo sobre eso es que entonces ese terrible conocimiento de que Anthony no volverá a ser el niño normal de 8 años que era, ese conocimiento ya no me usa a mí. Lo uso. ¿Y eso? Le pones un marco. Lo cuelgas en la pared y dices, ese fue un momento en el que experimenté esta tristeza. Puede que estés pasando por otra experiencia cuestionándote a ti mismo, exigiéndote un estándar imposible. Tal vez mi historia te dé una perspectiva diferente. Y te darás cuenta de que es lo que es, y no es lo que no es. Eso es aceptación. Correcto. Y parece que cuanto más reflexionas sobre ello y te culpas a ti mismo, o sientes ira, resentimiento, frustración, preguntas al respecto, solo te va a lastimar emocional y mentalmente. En lugar de transformar esa sabiduría en ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo mejorar? Y escuchas esto con viudas o personas que han pasado por un divorcio u otros desafíos como esos o han perdido a alguien cercano. Parece devastador durante un periodo de tiempo hasta que conocen a alguien más que ha pasado por una experiencia similar. Y pueden compartir esa información y crear una especie de comunidad y conexión y apoyo a través de ¿cómo superaste esto? Y ¿cómo lo superé yo? Cuando lo usas para servir a otra persona, es cuando realmente es útil. Por supuesto. Y mencionaste que tienes que expresarlo. La autoexpresión es extremadamente sanadora. Si no hubiera compartido mi historia de Anthony con sus padres y con mi editor, el peor caso de mi carrera no se habría convertido en el mejor caso de mi carrera. Interesante. Absolutamente. No cambiaría cuidar de Anthony por nada ahora. Wow. Porque lo compartí. Y cuando lo compartí, obtuve diferentes perspectivas de otras personas. Y eso cambió mi forma de ver el mundo. Eso es lo que me encanta de la transformación. La transformación ocurre cuando ves algo desde una perspectiva diferente y te transformas. El mundo es exactamente el mismo, pero tú eres totalmente diferente. Has estado dentro de 1000 cerebros a través de cirugías y operaciones. ¿Qué te ha enseñado ser neurocirujano? Trabajando en 1000 cerebros, pero también estudiando el cuerpo y la dinámica humana sobre pensamientos, sentimientos y acciones. Creo que todo proviene del lenguaje. Creo que subestimamos lo poderoso que es nuestro lenguaje y nuestra elección de palabras. Solía pensar que me preocuparía por algo malo que pudiera pasar en la operación. Y cambié esa palabra a prudente. Quiero ser prudente. Quiero saber dónde está este vaso. Y luego qué pasa si se rompe y cómo voy a repararlo. ¿Será suerte? ¿Soy afortunado o agradecido? Les digo a los cadetes de West Point, algunas personas dirían, tengo suerte de estar aquí.
Yo diría que eso denigra todo lo que hicieron para llegar aquí, ¿de acuerdo? Sí, hay algo de suerte involucrada. Nacimos en la lotería genética al estar en los Estados Unidos, vivir en los Estados Unidos, pero se necesita mucho para entrar en West Point, y creo que una mejor palabra sería agradecido. Agradecido. ¿Qué tal si en lugar de ver algo como difícil, lo vemos como un desafío? A nadie le gusta hacer algo difícil, pero lo desafiante, me encanta hacer cosas desafiantes. Así que creo que nuestras palabras y nuestro lenguaje no solo revelan lo que estamos pensando, sino que crean nuestra realidad. Y nosotros vemos eso. Mira a Muhammad Ali hablando sobre afirmaciones, y cómo las afirmaciones repetidas una y otra vez se convierten en creencias. Las creencias se convierten en acción, y se convierten en realidad. Así que creo que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad. Tiene la capacidad de reconfigurarse. Y desafortunadamente, todos estamos inmersos en una cultura que tiene algunas cosas incorrectas. Todas las cosas que aprendimos de niños no nos son útiles, ¿sabes? Hablo sobre esto en otro libro en el que estoy trabajando con Joe DeSena. ¿Por qué renunciamos? Una de las cosas que nuestros padres solían decir es, si empiezas algo, tienes que terminarlo. Bueno, ese no es un gran consejo. No todo lo que empiezas deberías terminarlo. Hay muchas cosas que deberías detener de inmediato. Así que creo que nos sumergimos en una cultura que nos dice constantemente que debemos tener una alta autoestima. ¿Quieres entrar a este evento pensando, soy el mejor y nadie me va a vencer? No. Yo quiero entrar al evento diciendo, soy yo mismo y voy a ser la mejor versión de mí que pueda ser. Estoy en una competencia donde la palabra competencia, si realmente mira su raíz latina, significa sacar lo mejor de cada uno. No se trata de ganar o perder. Es un concepto de suma no cero. Competere significa sacar lo mejor de cada uno. Así que estás compitiendo con alguien más que ama lo que hace, y están sacando lo mejor de cada uno. Así que es en parte el lenguaje. El lenguaje afecta nuestros pensamientos, y de nuevo, como ya mencioné, la realidad es que tu cerebro funciona como un generador que continuamente está produciendo pensamientos. Es como ver esa cinta de teletipo en los viejos noticieros de Times Square. Pero la verdad es que no todos esos pensamientos son reales, ni todos se basan en hechos. Aunque algunos sí lo son y resultan extremadamente valiosos. Algunos de ellos son simplemente basura, y necesitas deshacerte de ellos. Así que es ralentizarlo. Creo que ralentizarlo para que realmente tengamos un menú de opciones cuando estamos desafiados. Queremos ir con un menú de opciones. Como médico, golpeo con el martillo de reflejos y tengo una reacción automática. No queremos que nuestros cerebros sean así cuando nos enfrentamos a algo. Queremos tener un menú de opciones para elegir la que sea más adecuada y sirva a más personas. Como neurocirujano que ha realizado más de 1000 cirugías cerebrales, ¿cuál es la mayor habilidad que has desarrollado para dominar tu propia mente? Enfocarse. Realmente se trata de concentrarse en lo que es el asunto más importante en ese momento. Tuve una terrible mañana de Navidad donde atendí a un niño que fue atropellado por un coche y lo perdimos en la mesa. Y fue simplemente, aún hasta el día de hoy, estoy muy afectado por eso. Y pensé, ¿qué puedo hacer? A esto lo llamo los momentos de todo está perdido en nuestra vida. Momentos que todos tenemos, donde nos enfrentamos a algo objetivamente terrible y algo subjetivamente terrible. Volví a pensar, ¿qué puedo hacer? Puedo ir y dar esta noticia a la familia de la mejor manera posible, de la mejor manera, buscando el mejor entorno posible, con las personas adecuadas a su alrededor, junto a su clero, y con las enfermeras en el área correcta. Entregado de la forma correcta, eso es lo único que puedo hacer hoy, para lograr avanzar un poco en la escala subjetiva de qué debo hacer. Sí. Y al hacer eso, así es como vives tu vida. Es un desafío constante. A veces estamos en flujo. A veces estamos en algo que llamo calma antes de la tormenta, donde algo bueno nos sucede, pero también hay algo subjetivamente no bueno al respecto. Recibimos un ascenso en el trabajo, pero nuestro nuevo jefe es tóxico. Yo llamo a eso la calma antes de la tormenta. Todo está perdido. Ahí es cuando recibes un diagnóstico de cáncer. Tienes que dejar tu trabajo y centrarte en tu salud. Luego está el nacimiento de un nuevo conjunto de habilidades. Por ejemplo, cuando pierdes tu empleo. Pero tienes la oportunidad de escribir el libro que siempre quisiste escribir. Estamos constantemente en este círculo de flujo, completando el recorrido. Y ese es el viaje heroico de la vida.
Así que realmente yo diría que lo que he aprendido de las cirugías es a enfocarme en dónde te encuentras hoy y cuál es el siguiente paso para servir al objetivo de tu vida. Aprendí desde muy temprano que soy un servidor, por lo que al enfrentar una experiencia horrible me pregunto, ¿qué puedo hacer para hacer del mundo un lugar un poco mejor? Sí. ¿Cuánto de tus estudios se centraron en la mente en comparación con el estudio de la materia dentro del cerebro? Vaya, nadie me ha hecho esa pregunta antes. Muy poco del entrenamiento didáctico que recibes en neurocirugía es de la mente. Porque no es neurociencia, es neurocirugía, ¿verdad? Es diferente. Exactamente. La neurociencia sería más el estudio de la mente. ¿Correcto? Exactamente. Como nuestros sí. pensamientos y... Exactamente. Pero como lector y también como filósofo, disfruto muchísimo estudiando la ciencia de la mente. De hecho, uno de mis grandes ídolos es Iain McGilchrist. Él es un autor increíble que escribió un libro titulado The Matter with Things, además de otra obra fantástica llamada The Master and His Emissary. Él habla sobre las diferencias del hemisferio derecho y cómo el hemisferio izquierdo quiere aprehender las cosas en el mundo, mientras que el hemisferio derecho quiere comprenderlas. Creo que para vivir una vida plena, necesitas entender que te hacen falta ambos. Necesitas aprehender algunas cosas y comprender otras. Sí. ¿Cuánto influye el cerebro en la mente versus la mente en el cerebro? El cerebro humano cuenta con los mecanismos necesarios para llevar a cabo, según creo, cualquier cosa que la mente le pida hacer. ¿De verdad? ¿Sí? Entonces el cerebro tiene un mecanismo para desarrollar hábitos. El cerebro posee los mecanismos necesarios para experimentar emociones y para sentir el peligro de maneras que ni siquiera te imaginas. De hecho, puedes oler el peligro real, aunque la mayoría de las personas no se den cuenta de ello. Existe un olor a peligro cuando se liberan las feromonas de un personaje nefasto que está caminando por la calle cerca de ti. Hay algo ahí de lo que ¿De ni verdad? siquiera somos conscientes. Tu cerebro crea ese mecanismo para que lo sientas, lo hueles Exactamente. y luego desencadena, como miedo, peligro, algo está mal. Exactamente. Y ahora lo interpretas a través del sentimiento. ¿Y eso qué? ¿Sí? Envía una señal a través de tu sistema inmunológico, sistema nervioso. ¿Qué es esto? Bueno, tu sistema límbico, que es tu amígdala, tu hipocampo, y otras áreas del cerebro conforman tu sistema de alarma. Pero a veces eso se va al estómago, te hace sentir el pecho oprimido o provoca otras sensaciones y sentimientos, ¿verdad? Sí, hay toda una tormenta neuroadrenérgica o química que ocurre en tu cuerpo que te prepara para luchar, huir o congelarte. Ahora bien, debemos entender que muchas veces eso no resulta útil cuando nos encontramos en la sala de juntas o cuando alguien nos desafía. Pero si la gente dice, bueno, el miedo es bueno si te está persiguiendo un oso. Mi respuesta es, no, el miedo no es bueno. Debes recordar la regla. Si es marrón, quédate en el suelo. Si es negro, defiéndete. Tienes que estar pensando. Cuanto más miedo tengas, menos vas a pensar. Necesitas concentrarte más. Exactamente. Sí. Así que creo que el cerebro tiene la maquinaria para que la mente haga realmente lo que quiera. Y creo que apenas estamos empezando a rascar la superficie de las capacidades de la mente. Estamos viendo... Solíamos pensar que el cerebro no crece a medida que envejecemos y que solo perdemos células, aunque el número de conexiones puede multiplicarse constantemente, según lo que hacemos y lo que pensamos. ¿En serio? Sí, e incluso aprender nuevas habilidades crea nuevas proteínas dentro del cerebro. Y la forma en que los neurotransmisores. Así que claramente existe la capacidad de la mente para guiar el crecimiento del cerebro. Definitivamente hay una especie de cableado fijo, pero la mente puede generar crecimiento cerebral. ¿Alguna vez has estudiado tu propio cerebro? No lo he ¿Alguna hecho. vez has escaneado tu propio cerebro o algo así? No lo he hecho nunca. Eso es interesante. Me pregunto si hay una documentación de un neurocirujano que lo haya escaneado cada 5 años y haya visto su propio desarrollo. Me pregunto cómo sería eso, pero... Esa es una gran pregunta. Pero sabes, curiosamente, el cerebro de Einstein era pequeño, más pequeño que el promedio. ¿De verdad? Sí. Entonces, sí. ¿cómo era tan inteligente? Probablemente solo tenía conexiones increíbles. Bueno, él también estaba estudiando constantemente. Así que el cerebro no tiene que ser más grande para que seas más inteligente. Lo que importa es el uso que le das. ¿A eso te refieres? Sí, y conexiones. Así que hablamos de que hay 90,000 millones de neuronas en tu cerebro, pero hay 100 billones de conexiones, y puedes aumentarlas. ¿Cuál es la diferencia entre una neurona y una conexión en el cerebro? Una neurona es básicamente como una célula que dispara impulsos y se comunican con las otras células.
Así que esas conexiones son las cosas que pueden aumentar. Wow. Entonces dilo de nuevo. 90,000 millones de Neuronas y 100 billones de conexiones. ¡Por Dios! Entonces, apenas tenemos un 1% de conocimiento de lo que realmente es el cerebro. Probablemente hay demasiada información sobre él que aún desconocemos, a menos que... Y corrígeme si me equivoco. Con todas esas neuronas y conexiones, parece que podrías estudiar el cerebro por siempre, y aún así no entenderlo por completo. Es el órgano más complejo del universo. Y yo tengo la oportunidad de operarlo. Guau. Y operar en el lugar donde vive el miedo. Y por eso me gusta desmantelarlo. ¿Ha habido alguna vez un momento en el que trabajaste en un cerebro durante una cirugía y pensaste, ¿sabes? Estoy siguiendo todos los protocolos. Estoy siguiendo todo lo que me enseñaron en la escuela y todo mi conocimiento de los últimos 25 años de operaciones, pero esto parece como si no estuviera seguro de qué hacer, si esto va a funcionar o no. ¿Y ha tomado el instinto el control? ¿O simplemente este es el siguiente paso que tendría sentido tomar el control? ¿O algo así te ha pasado? Sí, en realidad yo viví un momento completamente transformador aproximadamente 4 años después de haber iniciado mi carrera. En esa ocasión estaba operando a un caballero que llegó al hospital con síntomas de confusión y somnolencia. La tomografía que le realizamos mostró que tenía un pequeño quiste justo en el centro de su cerebro que estaba obstruyendo las vías del líquido. Entonces lo llevé a la sala de operaciones y coloqué el microscopio. Tengo estas cosas que son como retractores. Son básicamente depresores de lengua metálicos que están separando el tejido cerebral para llegar hasta donde está este quiste. Y traigo el microscopio y bajo. Estoy bajando justo donde está este quiste. Y no hay quiste. De ninguna manera. No hay quiste. Vamos. Y en la exploración ves el quiste, pero cuando lo abres, ¿no hay quiste? No hay quiste. Doy un paso atrás. ¿Estoy operando en el paciente correcto? ¿En serio? ¿Estoy operando del lado correcto? Oh, no. Y no quieres simplemente hurgar dentro del cerebro. No, eso no está bien. mal visto. Dios No. mío. Así que di un paso atrás y miré la tomografía. ¿Podría haber desaparecido este quiste? No. El estudio se hizo hace apenas 2 días. Comprobé todo. Es el paciente correcto y estamos operando en el lado correcto de la cabeza. Todo estaba bien. Entonces llamo a uno de mis socios senior. Le digo, ¿puedes venir y ayudarme? Él dice, no puedo, no estoy disponible. No. Así que... Él te dijo... Yo no llevo 20 años en esto como tú. Solo llevo 4 años. Así que dije, está bien, vamos a tomárnoslo con calma. De hecho, es curioso. Compartí esto con Sanjay Gupta y me dijo que él hace lo mismo muy seguido. Retiré las hojas del retractor, di un paso atrás y dije, muy bien, vamos a ir muy despacio aquí. Este es Ed, tiene un quiste en su cerebro y este es su cuero cabelludo. Este es su cráneo. Este es el recubrimiento del cerebro, la dura madre. Este es el córtex. Bien, voy a poner las hojas de nuevo. Puse las hojas. Bien, estoy retrayendo las hojas. Abrí el área. Bajé un poco más y justo en el campo superior izquierdo del microscopio vi un pequeño rastro blanco. Pensé, oh, ahí está, ahí está. Así que incliné el microscopio un poco más hacia arriba. Subí y... Lo que había pasado era que el quiste estaba era como una cereza en un tallo. Se había movido de donde se suponía que debía estar y era más pequeño de lo que mi cerebro había imaginado. Miré la exploración y mi cerebro pensó que tenía un cierto tamaño, pero en realidad era más pequeño que eso. En el momento en que lo vi, unas cuantas palabrotas. Y luego dije, lo tengo. 30 minutos después, lo saqué y se había ido, estaba cerrado. Lo importante de ese día fue que al subir a mi auto pensé, vaya, el cirujano de hoy es muy diferente al cirujano que llegó por la mañana. No es que pensara que podía salir de un problema. La realidad es que sabía que podía hacerlo. Otra transformación, otra experiencia donde el mundo era el mismo, la neurocirugía era la misma, todo era lo mismo excepto yo. Yo era diferente. Y sí, así es. Pero todavía sucede eso a veces. Puede suceder a veces. Y es ahí donde aplico mi protocolo E-RISE. Identificar que está ocurriendo un cisne negro. Rechazar tu primer impulso, porque casi siempre es por autoconservación, e inventariar otras opciones operativas, otras cosas que puedes hacer. Estabilizar y luego reevaluar. Y ese es el proceso que sigo cuando experimento un cisne negro.
¡Guau! Entonces, cuando estás abriendo el cráneo y luego atravesando la materia cerebral con pinzas de metal esencialmente, estás atravesando todas estas neuronas y conectores, ¿correcto? Sí, Como que esencialmente estás cortando o atravesando estos conectores neuronales en el cerebro. Y si tienes que hacer eso una vez, ¿cómo afecta eso al cerebro en general? Entrar y luego salir. ¿Hace que la persona pueda despertar y estar bien? ¿O hay un proceso de curación del cerebro después de eso? ¿O cómo funciona eso? en los primeros días pasábamos por áreas del cerebro que sabíamos estaban más dormidas o no eran realmente lo que llamamos áreas elocuentes del cerebro, o que no verías un déficit al cortar. Ahora estamos mejorando cada vez más en separar estos caminos y encontrar formas de simplemente suavizar y gentilmente separarlos, casi como si tomaras una cortina colgante y la abrieras para poder mirar afuera. Estamos trabajando cada vez más en estos enfoques que preservan las vías para llegar a donde necesitamos llegar. ¿En serio? Sí, así que estamos mejorando cada vez más, pero aún, la cirugía es traumática para el tejido por el que pasamos, así que cuando ves una cirugía, verás que hay algo de trauma en el área. Y somos tan cuidadosos como podemos ser para llegar allí, pero tienes que hacer el trabajo. Entonces, cuando alguien pasa por algo como la extirpación de un quiste que está causando serios problemas, ¿cuál es el resultado? El resultado general de un quiste de tamaño normal en medio del cerebro. Vas a ver una mejora. ¿Cómo podrías tener una recuperación completa? ¿Es solo una recuperación menor? Es típicamente el resultado si el trabajo se hace según lo planeado. Casi todas esas personas tienen una recuperación del 100%. Sí, exactamente. Si es un quiste benigno y se puede eliminar completamente. Sí, la mayoría de las personas tendrán una recuperación del 100%. ¡Guau! Entonces, ¿qué puede hacer alguien para optimizar su cerebro con sus pensamientos y acciones? Hay una manera de prevenir el trauma en el cerebro a través de cómo pensamos, actuamos y sentimos. Empezaré con que podemos dejar de insultar a nuestros cerebros. ¿De acuerdo? Hay muchas maneras en que insultamos a nuestro cerebro. Alcohol, tabaco, no tomar nuestras medicinas para la presión arterial, no tener una buena higiene oral, mantener un régimen de ejercicio saludable para mantener el flujo sanguíneo y dieta. Todos esos son insultos a nuestro sistema nervioso. También usar un casco cuando esquiamos. Usar un casco cuando andamos en bicicleta. Evitar deportes que dañan el cerebro. Golpes en la cabeza en deportes. Todas esas cosas mejorarán dramáticamente la salud cerebral. Así que esas son acciones que las personas pueden tomar. ¿Cuáles son otras cosas saludables que pueden hacer? Bueno, ciertamente el ejercicio es fantástico. Aporta fuerza a los huesos, masa muscular y flujo sanguíneo al cerebro. Claramente nos estimula y nos ayuda a aprender. El ejercicio te ayuda a aprender y recordar lo que estudias. Por lo tanto, esas son todas las acciones que se pueden poner en práctica. En cuanto a los pensamientos, creo que se trata de seleccionar muy cuidadosamente tus ideas y tu lenguaje para lograr avanzar hacia donde quieres ir e identificar a tiempo aquellos pensamientos y hábitos negativos que nos impiden llegar a donde realmente queremos estar. Solía tener este hábito después de que, si me llamaban para una craniotomía de emergencia en medio de la noche, salía y había una máquina expendedora en el camino de salida. Siempre tenía mucha hambre. Serían como las 2 o 3 de la mañana. Me compraba 2 bolsas de Cheetos, la bolsa extra grande. Sí. Y sabía tan bien en el coche. Y yo estaba Tan bueno como, a las 2 de la ¿sabes? mañana. Hiciste un buen trabajo. Entraste. Ve a comer los Cheetos. Finalmente dije, ¿sabes? Te sientes fatal cuando te despiertas por la mañana porque estás cansado. Luego te sientes peor porque estás comiendo 2 bolsas de Cheetos. Estás ganando peso. Simplemente no lo hagas. Toma un vaso de agua, sube al coche, Sí. vete a casa y acuéstate. Así que romper hábitos, sabiendo que eres capaz de debilitar hábitos y luego romperlos. Me encanta esa cita de Epicteto, porque los hábitos deben debilitarse primero antes de que puedan ser destruidos. Y luego, en cuanto a pensamientos para tener un cerebro saludable, creo que hablaste sobre ser crítico contigo mismo. Una de las cosas que encontré, especialmente con Anthony, es que estaba siendo crítico conmigo mismo. Decía que no era lo suficientemente bueno. Decía que debería haber aprendido algo antes. Debería haber operado con más destreza.
podría haber retraído menos en su cerebro. Lo que sea que le causó este mal resultado debe haber sido mi culpa. Cuando me volví menos crítico conmigo mismo 16 años después, me volví mucho menos crítico con los demás y me convertí en un líder mucho más efectivo porque simplemente eliminé. Ahora bien, tampoco es que haya eliminado todo rastro de juicio de mi vida. Cuando alguien me corta el paso en la autopista, todavía me dan ganas de reaccionar. El juicio es bueno. Saber que no debes cruzar la calle en plena hora pico, eso es juicio. Eso es importante. Pero ser crítico, cuando tienes una evaluación de alguien donde tu afinidad, tu respeto, tu admiración por ellos disminuye, eso no es saludable para ti y eso no es saludable para tu cerebro. ¿Qué es eso? Cuando juzgas a otra persona, ¿cómo te afecta eso a ti y a tu cerebro? Bueno, eso refleja que también eres crítico contigo mismo. Eso va a interferir con tu rendimiento. Sí, Wow. porque ser crítico es pensar qué dirían los demás, qué pensarían los demás. Eso es lo que es el juicio. Entonces va a interferir con tu rendimiento. Si quieres ser un mejor intérprete, elimina la autocrítica tanto como puedas. Pero, ¿qué pasa si alguien en tu vida, o en tu trabajo, o en cualquier lugar dentro de tu esfera de influencia está haciendo cosas fuera de alineación, sin integridad, ilegales, dañinas, o actuando de una manera que simplemente no es buena? ¿Cómo puedes actuar sin ser crítico cuando hay mucho que juzgar? Y me diste un regalo. Me diste tus citas favoritas. Albert Einstein, que dice: el mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que los observan sin hacer nada. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que estamos tomando acción y teniendo el valor de decir lo que esta persona está haciendo son unos matones, están haciendo algo ilegal, dañino, incorrecto o hiriente? Se trata de actuar sin juzgarlos, pero asegurándote de no quedarte mirando sin hacer nada. Bueno, ciertamente no estoy abogando por no tomar acción cuando ves que algo va mal, pero creo que darles el beneficio de la duda. Entender y decirte a ti mismo que ellos están haciendo lo mejor que pueden. Están haciendo esto por alguna razón. Nadie hace mal intencionadamente. Por alguna razón, piensan que está bien. Así intervenir y mostrarles cuál es tu perspectiva de lo que está saliendo mal y cómo está saliendo mal. No de manera crítica, sino de manera de, oye, déjame mostrarte cuál es realmente la forma correcta de hacerlo. Eso te llevaría a la cita de Marco Aurelio debajo de eso. ¿Qué es? ¿Qué pasa si alguien me desprecia? Bueno, que me desprecien. Todavía seré amable y gentil con ellos y les mostraré dónde se han equivocado. No de una manera condescendiente. No para quedar bien, sino para decir, oye, todos somos parte del mismo universo aquí. Déjame explicar de dónde viene esto. La gente todavía tiene que ser responsable de sus acciones, si están haciendo algo o dañando a alguien. Pero no hay necesidad de ser crítico por ello. Sí, una de las cosas de las que hemos hablado en diferentes ocasiones es el miedo. En tu libro también hablas de esto. De hecho, tú divides el miedo en 4 tipos usando algo que llamas el marco FEAR. ¿Podrías desglosar cuáles son esos 4 cuadrantes y cómo podemos entenderlos para que una persona sepa cómo superar el miedo también? Claro. Una de las cosas en las que estamos inmersos en este universo es que nuestra experiencia actual es menos deseable que nuestra experiencia futura. Todos estamos en un camino de ir de un presente menos deseable a un futuro más deseable. Y a lo largo de ese camino, lo que sucede es que ocurren eventos en nuestras vidas, y yo llamo a esos eventos PEERS, P-H-E-R-E-S. Y lo que eso significa es que son eventos que llegan y son inesperados. Doy el ejemplo de cuando era estudiante de medicina, y quería convertirme en doctor. En el camino, algo se interpone en mi vida. Un profesor se vuelve muy crítico con lo que estoy haciendo, e inmediatamente veo a esta persona como un obstáculo para obtener mi título médico y graduarme. O tengo un golpe de buena suerte. Este evento es una herramienta para mí para llegar a donde estoy. Así que estamos viendo todos estos eventos que llegan a nuestras vidas, ya sea como obstáculos o herramientas. Cuando esos problemas llegan, generan esta experiencia de, por Dios, ¿voy a ser capaz de tener éxito en esto? Así que necesitamos diseccionar ese evento, porque muchas veces puede ocurrir y realmente puede frenar nuestro rendimiento. Puede provocarnos lo que llamo en el libro una crisis de pánico por miedo, donde te quedas como, oh por Dios.
¿Qué voy a hacer aquí? No puedo, no veo el quiste. ¿Qué voy a hacer? Todos van a pensar que soy un mal cirujano. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a decir el paciente? ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir el hospital? Entonces, esto inmediatamente cae en nuestra vida, ¿de acuerdo? He ido a una operación. La cosa que estaba buscando no está aquí. Bien, ese es mi evento de miedo que ha aparecido. Está bien. Necesito diseccionar esto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que digo es que lo diseccionamos por cuáles son los componentes objetivos y cuáles son los componentes subjetivos. Y literalmente puedes ponerlo en un eje X y, como una fórmula cartesiana o de Descartes. En el eje X está el objetivo material. ¿Es objetivamente positivo? ¿Es objetivamente negativo? En el eje Y es subjetivo. ¿Es materialmente bueno para lo que es mi objetivo en la vida? ¿Es materialmente malo para lo que estoy haciendo y lo que quiero ser en mi vida? Y el eje X es como tu cerebro izquierdo, es la adquisición. Y el eje Y es como tu cerebro derecho, es la comprensión subjetiva. Así que cuando tenemos un evento que aparece en nuestra vida, tenemos que preguntarnos, ¿es esto una herramienta o un obstáculo? ¿Es positivo y negativo, subjetiva y objetivamente? Bien, me dieron un aumento. Eso monetariamente es bueno. Está bien, mi jefe es un verdadero problema. No creo que pueda trabajar aquí. Eso es subjetivamente negativo. Eso me coloca en el cuadrante inferior del XY de Descartes. Está bien, esa es la calma antes de la tormenta. Algo va a pasar. ¿De acuerdo? O hablo sobre... Recuerdo la experiencia con un paciente que sufría este dolor facial. Vino al hospital y fue una de las primeras veces que realicé toda la cirugía yo solo durante mi entrenamiento. Tuvimos que hacer una incisión detrás de su oreja, perforar un orificio del tamaño de una moneda grande, separar sutilmente el cerebro, llegar hasta el nervio que causaba el dolor, apartar el vaso sanguíneo del nervio y colocar una especie de almohadilla entre ellos. Se llama descompresión microvascular y alivia el dolor. Los cura. En mi formación yo hice toda la operación yo solo con mi maestro, solo observando. Mirando. Fue Wow. una experiencia de flujo, porque objetivamente tenía a mi jefe viéndome, sabiendo que era competente, y subjetivamente me estaba acercando a mi objetivo. Ese es el cuadrante de flujo. Entonces, flujo, luego debajo de eso está la calma antes de la tormenta. Luego, si algo es objetivamente negativo y subjetivamente negativo, entonces estás en el cuadrante negativo-negativo del gráfico. Eso no está bien. Esa es la situación de todo está perdido. Luego, desarrollar un nuevo conjunto de habilidades es cuando objetivamente en el eje X tienes algo que es malo monetariamente o adquisitivamente, como perder tu trabajo. Así que no te pagan, pero tienes tiempo libre para crear. Y eso es subjetivamente positivo. Estamos constantemente pasando por este sistema de cuadrantes en nuestras vidas. Es el viaje heroico del que habla Joseph Campbell. Idealmente, nos volvemos cada vez mejores para salir de estas situaciones, porque si aprendes a analizarlas y desglosarlas, ese es el primer paso para desmantelar el miedo. ¿Y qué pasa cuando logramos desmantelar el miedo? El amor se manifiesta. Algunas personas dicen que el valor se manifiesta. Yo digo que el amor se manifiesta. Si le preguntas a un ganador de la Medalla de Honor del Congreso por qué corrió colina arriba hacia ese búnker bajo el fuego de ametralladora, para eliminar a ese tipo que estaba disparando el arma, no dice, porque creo en la libertad. Dice, porque estaba eliminando Correcto. a mis amigos. Por eso lo hacen. Eso es amor. Wow. Es un acto de amor. Así que eso es lo que creo. Creo que si queremos rendir al máximo, desmantelamos el miedo. El amor aparece y estamos en nuestro mejor momento. ¿Y cuál crees que es el mayor error o el error de miedo más común que ves en los de alto rendimiento? La enfermedad de la autoestima. Creo que si realmente hablas sobre los intérpretes de élite que día tras día entregan lo que necesitan, no tienen estima. No tienen estima. Ni alta estima, ni baja estima, ninguna estima. ¿Cómo aprende alguien a manejar la autoestima y la identidad personal? Porque quieres tener algún tipo de autoidentidad positiva, que eres suficiente, que crees que eres capaz de estar en los lugares correctos para desempeñarte, pero sin tener la autoestima, supongo, demasiado alta. ¿Cuál es la diferencia entre autoestima y autoidentidad, en tu opinión? La autoestima es ser crítico. ¿Estás por encima de alguien o estás por debajo de alguien? La autoidentidad es cuando perdemos nuestras máscaras de fingimiento que todos usamos y decimos, este soy yo. Me encanta esa canción de Bryan Adams, This is me, here I am. ¿Sabes? En Spirit, la película, pongo esa canción cuando levanto pesas. Aquí estoy. Este soy yo.
Estamos en nuestro mejor momento. Sí. ¿Cómo construimos nuestra autoidentidad, entonces, en lugar de pensar en construir la autoestima? ¿Cómo nos aceptamos si estamos en bancarrota, rotos, sin relación, sin habilidades? Hemos cometido muchos errores en nuestras vidas. ¿Cómo aprendemos a aceptarnos y creer en nosotros mismos si acabamos de pasar por luchas y pérdidas y no estamos realmente en una racha ganadora? Esa es una pregunta desafiante. A mí me fascina por completo el libro El alquimista de Paulo Coelho. La gran verdad que encierra esa obra, su lección principal, es que todos necesitamos encontrar nuestra leyenda personal y seguirla con todo el corazón. Cuando te atreves a hacerlo, el universo entero conspira a favor de tu éxito y empiezan a sucederte cosas maravillosas que jamás habías imaginado. Entonces, sí, a esa persona de la que estás hablando, le diría que parece que probablemente tienes algunos hábitos que necesitan ser revisados y desmantelados. Es muy probable que en este preciso momento de tu vida tengas algunas herramientas que son deficientes para lidiar con tus problemas cotidianos. Lo que yo te aconsejo de todo corazón es que te sientes con calma a solas con una hoja de papel y escribas detalladamente quién eres realmente, quién no eres o quién no deseas ser en tu vida, y luego simplemente sal a vivirlo día con día. Empieza a vivirlo un momento a la vez. Tengo una cosa grande de cartón en la puerta trasera de mi oficina. Son todas las cosas que soy y todas las cosas que no quiero ser. Útil, matón, servicial o arrogante. Yo reconozco perfectamente que todas esas facetas mías que no son deseables forman una pequeña parte de mi personalidad. Supongo que no sé si alguna vez podré eliminarlas por completo, pero la verdad es que no es lo que quiero ser. Así que prefiero enfocarme Está eligiendo las otras cosas. Exactamente. Un paso a la vez. No es como girar una lancha rápida. Es como girar un transatlántico. ¿Sabes? Sí. Tienes que ir despacio. Lentamente. Aquí en The School of Greatness hemos hablado de una de las cosas más grandes que detienen a las personas, es el miedo a las opiniones de los demás. Es una de las razones por las que la gente nunca actúa sobre sus sueños, o nunca empieza su libro, o nunca invita a alguien a salir, porque tienen miedo de lo que otros van a pensar de ellos. Entonces, con el miedo a las opiniones de los demás siendo uno de los mayores temores que la mayoría de las personas tienen, ¿qué te han enseñado 25 años de cirugía cerebral sobre dejar de lado las opiniones de los demás cuando hay tanto en juego? Bueno, mi respuesta fue que, si quieres dejar de preocuparte por las opiniones de los demás, deshazte de tus propias opiniones, ¿sabes? Hay otra famosa cita de Epicteto que dice, lo que otra persona piense de mí no es asunto mío. Así que creo que a medida que nos volvemos menos críticos con los demás, al aprender a dejar ir nuestras opiniones sobre los otros, también dejamos ir las opiniones sobre nosotros mismos. Realmente creo que ese es el único camino hacia la grandeza. Es desafiante. No lo he dominado. Soy con suerte un estudiante avanzado y un practicante imperfecto, pero creo que esa es la clave para la grandeza. Sí. La mayoría de la gente piensa que las habilidades se construyen a través de la repetición, pero te he oído hablar de que las habilidades se construyen a través de la presión. ¿Cuál es la diferencia y por qué importa? Bueno, considero que las habilidades deben aprenderse a través de la repetición deliberada. De hecho, he aprendido muchísimo incluso desde que escribí este libro. Y hoy diría que la presión es algo que realmente necesitamos eliminar de nuestras vidas. Al final del día, la presión es lo que piensan los demás. La presión es simplemente lo que dirían los otros. Entonces yo reescribiré este libro. Estoy trabajando en otro ahora llamado ¿Por qué renunciamos? Pero he aprendido incluso de este libro que la presión probablemente no sea lo más productivo. Tener simulaciones de lo que se necesita hacer creo que es útil. Así que cuando vas a hacer un debate, ir a la sala donde será el debate e imaginar a las personas allí, todo eso creo que es muy útil. En términos de enseñarle a alguien una habilidad, si logras replicar el entorno real, todo cambia. Es muy interesante cuando trabajamos en la sala de lucha de la Universidad de Princeton. A veces el entrenador pone el sonido del público a un volumen muy alto para que los luchadores experimenten lo que se siente estar ante una gran multitud. Sí, ensayando lo que podría pasar. Exactamente. Diría que ensayar deliberadamente y varias veces es muy útil. Pero pensar en la presión probablemente no ayuda a mejorar.
Como cirujano cerebral, ¿sientes presión o sientes algo más cuando estás a punto de operar? De vez en cuando se me viene a la mente. Si estoy operando a una celebridad o a alguien así, ese pensamiento aparece. Pero de inmediato vuelvo a enfocarme. Tienes que reconocerlo. De nuevo, no puedes controlar tus pensamientos. Van a aparecer. Pero puedes estar a cargo de ellos. Y entonces yo digo, mira, necesito trabajar en esta persona como si fuera un reloj y como si fuera una persona, e integrar los dos juntos. Es una persona y es un reloj. Ahora ponte a trabajar. ¿Por qué operar a alguien como si fuera un reloj? ¿Qué significa eso? Y es que debemos entender que la cirugía es simplemente una alteración mecánica de alguna enfermedad que ha ocurrido en el cuerpo de una persona. Así que necesitas entrar allí y hacer el trabajo, ya sea liberar por completo un conducto para que el nervio quede libre, remover un fragmento de material herniado que está presionando un nervio o extraer un tumor. Definitivamente hay una parte mecánica en todo esto. Nuestros cuerpos son como una máquina que funciona de forma muy parecida a un reloj. Si tienes demasiadas emociones ligadas a ello, como que la mamá está llorando justo antes, o que es una celebridad, o un niño, o lo que sea, y su vida está en juego, si tienes demasiado de eso, parece que probablemente no darás lo mejor de ti si también estás pensando en las emociones. Absolutamente correcto. Sí, absolutamente correcto. Y todo eso viene antes de la incisión. Ya sabes que hay mucho de eso. Hay mucho parloteo mental que puede ocurrir en tu cabeza antes de una incisión. Sí. Pero una vez que la haces, todo se vuelve un proceso paso a paso. Y simplemente haces lo que se necesita hacer. Sigues viendo a este paciente como una persona. Pero aquí no hay cirugías grandes ni cirugías pequeñas. ¿En Es serio? solo una cirugía. ¿Cómo compartimentas entonces? Eso tiene que ser una de las cosas más difíciles si te has conectado con esta persona de antemano. La familia. Conoces los posibles buenos resultados. Pero oye, si algo no sale bien, esto podría ser potencialmente de Correcto. vida o muerte también. ¿Cómo no permites que eso consuma tus emociones y tu corazón? O si algo no salió según lo planeado, ¿cómo no permites que esa preocupación te consuma antes de terminar la operación? Usas la palabra compartimentar, en la cual no creo mucho. Yo creo firmemente en el enfoque de la medicina integral. Así que cuando estoy operando a un paciente joven, digamos un chico de 20 años, sé muy bien que tiene toda su vida por delante. Sé perfectamente que su mejor oportunidad de recuperación radica en esa primera cirugía, siempre y cuando se realice de forma exacta y Porque correcta. no quieres intentar hacer más después. Es más difícil. Exactamente. Sí. Así que quieres hacer lo que se debe hacer. Quieres crear el menor trauma posible al llegar y al salir. Quieres hacer el trabajo. Y creo que... Piensas, esta es una persona joven y tiene toda su vida por delante. Lo diría en la sala. Está bien, vamos a retraer el nervio aquí. Esta es una persona joven y esta es una parte realmente importante de la operación. Solo identifícalo. Identifícalo. Yo no trataría de mantener ese pensamiento fuera. Me concentraría en, ¿cuál es el paso que necesito hacer ahora mismo? ¿Qué paso necesito hacer ahora? Incluso venir aquí, me operaron ayer y tenía un vuelo que tomar. ¿En serio? Pensé, ¡Hombre! sabes, eso podría poner algo de presión extra sobre ti, ¿verdad? Y dije, no, no lo hará, porque si toma demasiado tiempo perderé el vuelo. Correcto. Es como es. Eso es lo que hago. Así que yo solo pienso que tratar de mantenerlo fuera es demasiado desafiante. Prefiero traerlo. Curiosamente, comencé a operar a mis amigos. Otra vez, ¿En eso serio? fue otra cosa que me enseñaron. Me dieron sabiduría convencional mi abuelo, que era cirujano, y mis tíos, que son cirujanos. Nunca operes a tus amigos, porque... ¿Y si algo sale mal? ¿Y si algo Oh, sale Dios mal? mío, eso da Está miedo. bien, pero aquí está la cosa. ¿Qué pasa si algo sale mal? Bueno, ¿quién es la persona que más se preocupa por ti? Que haría lo que sea necesario para hacerlo bien. Así que ahora estoy envejeciendo un poco. Muchos de mis amigos están teniendo enfermedades degenerativas de la columna, y ellos necesitan cirugía. ¿Cuántos amigos has operado? Probablemente alrededor de 10 o 15. ¿En serio? Solo ha pasado recientemente. Oh, Dios mío. Pero mi entrenador me ayudó. Tengo un entrenador y él me ayudó. Me preguntó, espera un minuto, no amas a esta persona. Son tus amigos. Uno de ellos era mi entrenador. Él dijo, ¿amas a este entrenador? Yo dije, sí. Él dijo, ¿y esta es una operación que puedes hacer mejor que nadie? Yo dije, absolutamente. Entonces, ¿por qué no lo haces? Estás moralmente obligado a operarlo.
Yo dije, bueno, Y esta persona probablemente se sentirá más segura con tus manos que con un Exactamente. extraño que no conocen. bueno, lo que les digo a mis amigos es, quiero que pongas en tu menú que yo operaría en ti si quieres que lo haga. Algunas personas se sienten No quiero eso, recíprocas. sí. No quieren que cambie la relación. Pero lo que encontré es que funciona muy bien. Un par de veces la cirugía no salió como se planeó. Pero yo estaba allí y lo que sea que salió mal durante la cirugía, lo mitigué, lo arreglé y lo superé, y les ha ido bien. Y sí, la realidad es que después de la cirugía todo se vuelve un poco más agotador emocionalmente. Porque yo de verdad deseo con todo el corazón que ellos se recuperen. Que se Sí, recuperen. recuperarse. Pero durante la cirugía he entrenado mi mente para no hacerlo. Ahora, el siguiente nivel, que no tengo, es operar a miembros de la familia. Pero conozco a algunos doctores que sí lo hacen y me han dicho, mira, me importa esta persona más que nadie. Voy a hacer un mejor trabajo. Así que creo que es la mentalidad. Es tu mentalidad. Wow. Eso da miedo. Pero supongo que si tuvieras 30 años de experiencia, probablemente pensarías, oh, sí, debería ser yo haciendo esto. ¿Sí? Y no da miedo, ¿sabes? Exactamente. Wow, eso es interesante. Exactamente. Viene con un precio más alto en términos de solo antes. Es antes de que todos esos pensamientos se metan en tu cabeza. Pero durante la cirugía me concentro en lo que hay que hacer. Wow. Si alguien está viendo o escuchando esta conversación ahora mismo y solo hace una cosa diferente esta semana para optimizar su vida, ¿qué dirías que debería ser esa cosa que hagan? Reconocer que el miedo es omnipresente en nuestro mundo. Y el miedo viene en muchas formas diferentes y muchas palabras diferentes. Decir que estás incómodo es miedo. Decir que es un miedo de bajo nivel, pero es miedo. Decir que estás ansioso es miedo. Tenemos una epidemia de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es miedo. ¿De acuerdo? Reconoce que impide tu rendimiento. Y la manera de disminuirlo es desmenuzarlo. Pregúntate, ¿de qué tengo realmente miedo? Y de nuevo, se reduce a que estás pensando en algo en el futuro. Y estás pensando que vas a sentir algo que no quieres sentir. El punto es que, por ejemplo, supongamos que mi perrita está cojeando ahora y me siento muy triste por ella porque le encanta correr. Los pensamientos en mi mente empiezan a ser como, tal vez ya está llegando a su etapa final. Pero luego reacciono y me digo a mí mismo, a ver, Mark, ¿qué estás haciendo? Estás pensando en algo del futuro. Va a llegar un día en que tu perrita va a fallecer y vas a tener que tomar la difícil decisión de dormirla. ¿Es hoy? No es hoy. Bien. ¿Cuándo es? No lo sé. Cuando sea estaré triste. Bien, nadie ha muerto de tristeza, ¿de acuerdo? Llega. Lo sentimos. Y pasa a través de nosotros. Y seguimos adelante. Nadie ha muerto de tristeza. No le tengas miedo. Sí. Eso me ayuda. Todavía tengo un poco de preocupación por eso. Porque me preocupo Claro, por sí. ella. Pero eso es lo que hago. Lo analizo. Me pregunto, ¿qué estás sintiendo? ¿Está sucediendo en este momento? No, ella una vez que se mueve un poco, no cojea. Así que claramente es una especie de artritis. Sí. Pero así es como lo haces. Así que ten cuidado con el miedo. Steve Pressfield lo llama resistencia en la guerra del arte. Ese es otro gran libro. Yo lo llamo miedo. El miedo es la sustancia más corrosiva en la Tierra. ¿Cuál es la única cosa que aún no has dominado que crees te haría un mejor ser humano y un mejor neurocirujano? Para mí todo se resume en el liderazgo. Y eso siempre conlleva una gran responsabilidad. Si de verdad quiero ser un mejor líder, tengo que dejar de negar mi propia responsabilidad. Y no me refiero a la responsabilidad vista desde la culpa o el fallo, sino desde el sentido de aceptar que yo soy la causa de las cosas. Yo soy la causa. Algunas personas dicen, oh, no soy responsable de mi hijo de 25 años. Mi respuesta es, bueno, yo sí lo soy en la medida en que puedo serlo. Quiero ser responsable de ellos en el sentido de que quiero ser una fuerza positiva en su vida. Y cada vez que niego la responsabilidad, no aprendo nada. Siempre que asumo la responsabilidad, aprendo algo y tengo más poder en mi vida y más efectividad. Si pudieras regresar a tu primer día en el trabajo hace 25 años, después de graduarte, después de la residencia, después de que todo el aprendizaje en términos de escolaridad se completó, y ahora oficialmente te has convertido en un neurocirujano, y enfrentarte a ti mismo antes de esa primera operación o esa primera cirugía como médico, ¿qué consejo te darías a ti mismo, a tu yo más joven ahora? Es genial porque me encanta esta pregunta.
y la comparto en charlas a departamentos de neurocirugía, porque escribo un mensaje en una botella y lo envío de vuelta. Realmente se trata de resultados. La realidad es que estás en una profesión basada en el alto rendimiento. Elegiste un camino muy desafiante que en ciertos aspectos se convierte en un entorno de aprendizaje muy hostil. Vas a tener resultados deseables y resultados indeseables. Haz el mejor trabajo que puedas. Analiza cuando las cosas salen mal. Y concéntrate continuamente en mejorar. No te juzgues por tus resultados. Eso sería todo. Eso es genial. Tengo un par de preguntas finales para ti, pero quiero asegurarme de que la gente vea tu libro. Se llama Cognitive Dominance: A Brain Surgeon's Quest to Outthink Fear. Creo que todos van a obtener información muy valiosa y excelentes marcos de trabajo de esto, además de algunas historias increíbles de tu experiencia. Quiero asegurarme de que la gente consiga este libro. Si estás intentando dominar y superar el miedo, este es un gran libro para sumergirse y profundizar. También eres el cofundador y presidente de una organización sin fines de lucro llamada Trenton Youth Wrestling and Learning Center, que ofrece instrucción gratuita de lucha y mentoría para niños y niñas desfavorecidos de 3º a 8º grado en tu comunidad, lo cual es realmente genial. Y si la gente está interesada en eso, puede ir a trentonyouthwrestling.org. También estás en las redes sociales McLaughlinMD en Instagram, LinkedIn y X. ¿Dónde más podemos seguir o apoyar tu trayectoria? Si las personas están interesadas en más, mi sitio web, Mark McLaughlin, MDD. Tengo un cuestionario de dominancia cognitiva y un cuestionario sobre dejar de hacer algo, que es un nuevo libro en el que estoy trabajando. Y tengo un boletín que sale mensualmente para quien esté interesado. Genial. ¿Está todo en tu sitio web? Sí. Bien, un par de preguntas finales para ti, Dr. Mark. Esto ha sido realmente poderoso. Gracias. Quiero agradecerte nuevamente por estar aquí y compartir tu sabiduría. Te reconozco por el gran corazón que tienes. Sé que operar a seres humanos debe ser lo más sagrado que alguien puede hacer. El hecho de que te preocupes profundamente por la sanación de las personas y por compartir este conocimiento es un gran regalo para el mundo. Aprecio todo lo que haces. Gracias, es Y un sí, privilegio. Estoy Privilegio. emocionado de llevar este mensaje a la gente. Esta es una pregunta que hago a todos hacia el final de mi conversación. Se llama las 3 verdades. Entonces, como una pregunta hipotética, imagina que puedes vivir tanto como quieras y puedes crear y lograr todas las cosas que deseas en esta vida. Pero en el último día, en un futuro lejano, todo tu trabajo se tiene que ir contigo. Los libros, el contenido, esta conversación. Nadie más tiene acceso a ello en este escenario hipotético, pero en tu último día en la Tierra puedes dejar 3 lecciones. Lo llamo las 3 verdades, y tendríamos acceso a eso. ¿Cuáles serían esas 3 verdades para ti? Sería gratitud por el pasado. Si te gusta donde estás ahora, entonces todo en tu vida te ha llevado a donde estás. Así que, sé agradecido por ello. Sería aceptación del presente. Es lo que es. No es lo que no es. Es perfecto tal como es. Y por último, responsabilidad por el futuro, no en forma de culpa o búsqueda de fallos, sino que tú eres la causa, el creador y la fuente de todos tus pensamientos, de quién eres y de lo que haces. Si quieres tener menos miedo en el mundo, si quieres ser un mejor líder y quieres ser más efectivo, deja de negar la responsabilidad. Buenas verdades. Y la pregunta final, Dr. Mark. ¿Cuál es su definición de grandeza? Una conexión humana auténtica y una contribución a la vez. Mark, muchas gracias. Te aprecio. Gracias. Hombre poderoso. Así que las personas que se comprometen fundamentalmente con cualquier objetivo, y la palabra es comprometerse fundamentalmente, tienen la oportunidad de saber cuán buenas o extraordinarias pueden ser en cualquier empresa. Y si tu empresa es el balonmano, tienes que comprometerte fundamentalmente. Si tu empresa es la alegría y